Un cordial saludo a todos los seguidores del pensamiento al aire. Para el pensamiento al aire es importante profundizar en los análisis que nos permitan visualizar con mayor claridad la realidad que nos circunda y que de alguna manera ha sido influenciada por sucesos anteriores que en mayor o menor medida han impactado en la formación de las condiciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas que hoy configuran nuestro entorno. Por este motivo, iniciamos nuestra segunda programa o serie de programas especiales sobre geopolítica, esta vez enfocados en los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX, acompañado de reflexiones sobre las realidades del siglo XXI y un análisis prospectivo de los conflictos por venir. Esperamos, con estos especiales, contribuir al análisis y discernimiento bajo la óptica geopolítica del acontecer mundial a través del entendimiento de los conflictos de poder que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos y donde el conflicto permanente entre los intereses privados y colectivos ha sido el hilo conductor de las conductas de los individuos y del grupo de humanos. De nuevo, el invitado es el doctor Pedro Juan González Carvajal, quien compartirá con todos nosotros sus experiencias académicas, profesionales y de conocimiento histórico, no solamente de nuestra Colombia, sino del mundo entero. Y por ello, esta continuidad en serie diferente permitirá abrir los ojos a los ciudadanos del mundo. Un cordial saludo y espero que disfruten al máximo esta nueva serie. Un muy afectuoso saludo a todos los seguidores del Pensamiento al Aire. Es una gran alegría poder estar nuevamente con ustedes. Mis agradecimientos al doctor Antonio Montoya y a Antonio Ardila, que son las personas que han motivado el desarrollo de esta actividad. Vamos para una segunda temporada alrededor del tema de reflexión que iniciamos el semestre anterior. En la primera etapa hablamos de geopolítica. Ahora vamos a hablar de los conflictos en el mundo, de los antecedentes y el desarrollo de las guerras del siglo XX. Porque es que las guerras no caen del cielo, no es que un señor o una señora amanecieron bravos por la mañana y se dio. Es un escenario y es hasta posible, pero usualmente esto ha tenido un proceso previo de incubación. Por eso, en las primeras sesiones vamos a hacer una muy buena contextualización, digamos del año 1500 para acá, para que podamos ver cómo es que ha sido el tránsito, el cambio de chip del pensamiento que ha permitido que diferentes actores en diferentes momentos del tiempo defiendan sus intereses, propongan sus objetivos y hayan optado o por la opción de la negociación diplomática o por la opción de la guerra, que es usualmente la más común. En ese orden de ideas, los invito entonces a que le saquemos provecho a estas sesiones, que van a ser 12 en total, y donde lo que vamos a tratar de hacer es un recorrido respaldado en lo histórico, sabiendo que hay fuentes serias y seguras y hay otras que son simplemente temporales. Uno, por ejemplo, podría decir tranquila y dulcemente que el primer tratado del cual se tiene conocimiento en la historia es el Tratado de Kadesh, firmado por Ramsés II en Egipto y los hititas en el 1259 antes de Cristo, hasta que de pronto aparezca una tablilla o se descubre un manuscrito que diga que ha habido algún ejercicio semejante, pero de épocas
anteriores. También un agradecimiento muy especial a todos aquellos investigadores y académicos que han servido de soporte con sus trabajos previos. Este es un trabajo divulgativo académico, sin pretensiones económicas, y por eso el compartir imágenes o cosas es algo que se hace con mucha frecuencia. Vamos entonces a tratar de adentrarnos en el tema que nos convoca y simplemente recordemos que simplemente por organización se ha dividido los periodos históricos desde que el humano está en pleno ejercicio de su potencia sobre el planeta en diferentes épocas o diferentes momentos del tiempo. Este es uno de ellos, no necesariamente es el que es. Estamos hablando de la prehistoria, de 2.5 millones de años antes de Cristo a 5.000 antes de Cristo. Estamos hablando de la Edad Antigua, del 5.000 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Hablamos de la Edad Media del 476 después de Cristo al 1492 después de Cristo. Estamos hablando del Renacimiento, eso no tiene fecha de cumpleaños, estamos hablando de los siglos XV y XVI. Estamos hablando de la Edad Moderna del 1492 después de Cristo al 1789 después de Cristo. Digamos que estos dos mojones históricos son importantes. Y la Edad Contemporánea de 1789 a hoy. Esto nos va a servir simplemente para clasificar escenarios, personajes, escenarios geográficos y circunstancias. Algunas ideas que de alguna manera han inculcado el cambio. Moisés cuando dijo, la ley es todo, en contraposición a la arbitrariedad. Demócrito cuando dijo, todo lo humano son convenciones, abriendo la puerta a que el cambio es lo único continuo para los humanos, nada es eterno. Jesús cuando dijo, el amor es todo, y lo dice en medio del momento histórico en que el Imperio Romano domina casi la totalidad del territorio conocido. Marx, cuando dice que el capital es todo, y entonces empieza a hacer unos análisis diferentes alrededor del papel de la economía y de los humanos. Darwin cuando dice que la evolución es todo, que nada se queda quieto, todo es cambiante y todo usualmente depende de condiciones particulares del entorno para la subsistencia, la sobrevivencia o la desaparición. Freud cuando dice que el sexo es todo y entonces lo que reconoce es que los humanos estamos llenos de emociones y que esas emociones de algún momento, en algún momento del tiempo han servido para soportar la toma de decisiones lógica o ilógica, emotiva o reflexiva. Interesante. Luego vino Einstein y lo mandó todo a la porra cuando dice que todo es relativo. Todo es todo. Lo conceptual, lo físico, lo reflexivo, todo está sujeto a cambio. Todo está sujeto a cambio. A mí personalmente, en mis primeros años digamos, de estudios, esta frase me marcó. Es un pensamiento de Jesucristo y está radicado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 7. Comillas. Pues a los pobres siempre los tendrán entre ustedes y pueden hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me van a tener. Si un personaje de la dimensión histórica de Cristo, de Jesús, sin hablar en términos teológicos, sino de su dimensión y su magnificencia, asevera que pobre siempre va a haber, sabiendo que la pobreza es una de las causas o de los orígenes de los conflictos, pues de ahí para adelante la cosa sí es muy de para arriba, porque entonces será una condición que perviva a medida que los humanos pasamos por el planeta. Esta imagen es muy triste. El ser humano no tiene dinero para abastecer de agua zonas áridas, pero sí tiene dinero para buscar agua en Marte. La pregunta es, ¿hay vida inteligente en la Tierra? Recuerden que en alguna reflexión decíamos que en épocas duras aparecen hombres fuertes, que esos hombres fuertes crean tiempos buenos, que lamentablemente esos tiempos buenos crean humanos que se van relajando y los humanos
que se relajan llevan a duros tiempos o a épocas de declive. Eso también nos acompaña en el ciclo permanente de trasegar del humano sobre el planeta y de su evolución. Hemos vivido diferentes etapas o estados culturales, donde pareciera ser que la barbarie y la civilización y la decadencia se van turnando y se van repitiendo. Así como en los ciclos de vida hay momentos para nacer, la pubertad, la madurez, la vejez y la muerte. Finalmente, recordemos que todos son intereses y cada quien defiende su interés, su óptica del interés y obviamente la cosmovisión que tenga para defender el interés. No te culpes. Hagas lo que hagas, siempre te han de criticar. Dos espectadores dicen que hay mucha carga para el pobre burro porque hay dos viejitos montados. Se baja la mujer y entonces dice, pobre mujer, viejo machista. Se baja el señor y se sube la señora, pobre anciano, qué mujer tan desconsiderada. Y se bajan los dos y entonces la expresión es, qué tonto, porque no usan el burro. Así que no nos preocupemos, no se es monedita de oro de todo el mundo. En términos ya de relaciones sociopolítico-económicas, es importante distinguir entre la desigualdad, la igualdad, la equidad y la justicia, porque es que la no consecución de estos atributos lleva inherente el conflicto. La desigualdad puede representar el acceso desigual a las oportunidades. La igualdad podría mirarse como la manera de distribuir uniforme de herramientas y ayudas, pero no necesariamente eso le sirve a todo el mundo. La equidad es una herramienta a la medida que identifica y aborda la desigualdad. Pero la justicia finalmente trata de arreglar el sistema para ofrecer igualdad de acceso, tanto a las herramientas como a las oportunidades. En eso estamos, en teoría, permanentemente. Uno podría hablar en este gráfico, que es muy triste, de la igualdad cuando los tres están ubicados y los tres, pretendidamente, aunque tienen un igual soporte, no todos pueden ver lo que está pasando al otro lado de la cerca. En el de la mitad, pilas, hay una redistribución. Se pasa de la igualdad a la equidad social. Uno se sacrificó y le entregó su soporte al más pequeñito y el más pequeñito ya también puede ver. Y a ratos el egoísmo se dispara y entonces hay una persona que tiene suficiente fuerza y le quita el soporte a los otros dos y él se queda con ellos y entonces él únicamente disfruta del panorama. Se ven casos. Esta es otra forma de resumir aquella búsqueda de la equidad que debería ser un principio permanente dentro del desarrollo y los desafíos de los humanos. Dice nuestro amigo Platón que solo los muertos han visto el final de la guerra y parte de un principio. ¿Qué es la guerra? Es ese proceso que se da cuando la razón se agota, cuando la razón no funciona. Vemos simplemente imágenes de, por ejemplo, contrincantes cruzados contra Solimán el Magnífico, pero vemos también la razón y la fe, Santo Tomás y Kant, pero vemos también militares como un Hitler o un Stalin, pero vemos también personajes que bajo otras perspectivas, bajo el manto de la ilegalidad, se dedican a actividades económicas ilegales o terroristas y también entran a socavar la estabilidad y la paz en el planeta. Cada vez nos matamos menos, hemos llegado a esa aberracioncilla o hemos llegado a ese sofistique de tener cada vez armas más puntuales que en teoría, si se desea, evitan la necesidad de destrucción del entorno y se focalizan en objetivos muy precisos. Esto no necesariamente se aplica en todas las condiciones porque la destrucción también es una herramienta para divulgar, instrumentar y promover el miedo a la destrucción y entonces eso lleva a que las bombas nucleares y no las neutrónicas sean las que aparezcan. Como vamos a mirar los conflictos en el siglo XX, pues es claro que tenemos tres grandes conflictos, pero los vamos a ver casi todos. La Primera Guerra Mundial,
la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Fría y obviamente aquellas que se van dando en los diferentes momentos previos a cada una de ellas. Es claro que los Windsor, la familia Windsor, con la reina Victoria en el centro, digamos que son la familia dominante en un periodo de tiempo muy importante cuando se consolidan los imperios, las monarquías y sobre todo se desbordan las fronteras del Imperio Británico y entra en auge el colonialismo. Esta es la reina Victoria con su esposo, su hijo y su nieto. Y fíjense lo que era el Imperio Británico. El Imperio Británico, pues es una extensión, una cosmovisión ampliada de una forma de ver del mundo de los anglosajones. Una gran influencia y una gran responsabilidad de lo que pasa en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX para todo el planeta. Estas son las colonias europeas en África. Este es el África de 1914. Es un bizcocho, es un pastel, es un botín de guerra, donde todos, los británicos, los franceses, los españoles, portugueses, belgas, alemanes e italianos, entran y dominan ese territorio. Y respetando fronteras, y respetando culturas, y respetando organizaciones, y respetando tradiciones. Todo por sacarle jugo a sus grandes recursos naturales y a su extensión. ¿Para qué sirven las guerras? Alguien dirá, para legitimar por la fuerza lo que la razón no pudo. Por eso se habla ratos de soltar los perros o echar los perros. Soltar o echar los perros es darle inicio a la batalla. Y esos perros no se detienen, sino cuando sacian el hambre. Y finalmente se terminará en una mesa de negociación, como lo veremos en el transcurso de estas 12 sesiones. Esta es una imagen, una caricatura, si se le puede llamar así, muy triste. El de la derecha es un bombardeo de los buenos y el de la izquierda de los malos. En esto hay que tener mucha objetividad, mucha información, mucho criterio, mucha desmotivación en términos de no llenarnos de cosas preconcebidas, porque es que entender y descubrir y calificar quién es el bueno y quién es el malo es una cosa éticamente muy complicada, muy complicada. La guerra, dice Hartmann, es un lugar donde jóvenes que no se conocen y no se odian se matan entre sí por la decisión de viejos que se conocen y se odian, pero no se matan. Los filósofos de la guerra, es que fíjense cuáles grandes lumbreras y mentes de la humanidad se han ocupado del tema de la guerra. Es que este temita no es cualquier cosa. Personajes como Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, Nicolás Maquiavelo, Tomás Hobbes, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Hume, Hegel, Marx, Nietzsche, Freud, Ortega y Gasset, Jean-Paul Sartre y cómo no mencionar a Sun Tzu con su arte de la guerra. Es que este fenómeno acompaña al humano de la mano en su transporte, en su trasegar histórico por el planeta. No importa el lugar y no importa el tiempo. Ahora, hay diferentes tipos de guerras. Hay conflictos y no habrá tantos conflictos y uno podrá hablar de que las unas son masivas y las otras no. Se habla de guerra absoluta, acorazada, aérea, ártica, asimétrica, civil, biológica o bacteriológica, comercial, convencional, no convencional, de agresión, de baja intensidad, de cuarta generación, de desgaste, de guerrillas, de la información preventiva, urbana, psicológica, de trincheras, electrónica, en red, financiera, guerra fría, guerra híbrida, irrestricta, justa, mundial, naval, nuclear, química y bacteriológica, relámpago, ritualizada, tribal o endémica, santa, subsidiaria, guerra sucia, guerra terrestre o guerra total. ¿Cómo les parece el menú? ¿Y cómo les parece que uno podría decir
a pesar de que los titulares se ocupan de 4 o 5 o 3 o 2 conflictos actuales, que todas estas hoy están en vigencia y que en alguna parte del planeta una de estas guerras se está desarrollando. Cuando uno habla de conflicto, antes de llegar a las armas, de pronto, o soltar los perros, se vive un momento temporal de zozobra, de maltrato al humano, de irrespeto al humano, de violación de derechos humanos. Por eso se habla de la violencia política y se habla de actividades y prácticas horribles como el genocidio, las violaciones a los derechos humanos, las guerras de distinto tipo, la violencia policial y paramilitar, el hambre, la insurgencia, la guerrilla o la guerrilla urbana, la contrainsurgencia, el terrorismo, la tortura, la pena de muerte o capital, las migraciones forzosas, desplazados internos y refugiados, el lavado cerebro, la reeducación política, la violencia política por razón de género. Fíjense a qué nivel de sofistique hemos llegado y cómo de alguna manera nos hemos especializado en violentar al otro, en irrespetar al otro, en pasar por encima del otro. A pesar de eso, hay que invocar a la razón, hay que invocar a la ética, hay que invocar a la moral, hay que invocar a la legalidad para que esto no continúe siendo así. Las escalas de la violencia, pues, tienen órdenes de magnitud distinta. Hay un señor, Paul Wilkinson, que habla de gran escala, pequeña escala. La gran escala son las revueltas y la violencia callejera, rebelión armada o resistencia, la revolución o la contrarrevolución, el terrorismo de Estado, la represión, la guerra civil, la guerra limitada y la guerra nuclear. A pequeña escala, pero también con víctimas, actos aislados de sabotaje o ataque a propiedades, intento aislado de asesinato, guerra de clanes y vendetas, terrorismo político, guerrilla local o a pequeña escala, terrorismo transnacional o internacional, incursiones de tipo guerrillero sobre estados extranjeros. Esto nos lleva a otear el panorama sobre lo que será la segunda parte de esta docena de charlas. La ubicación en el siglo XX y los distintos conflictos, reconociendo que hay 3 que se llevan el podio. El primero, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la más atroz de todas, que la miraremos en profundidad, que termina finalmente en una mesa de negociación. Buena o mala, justa o injusta, pero una mesa de negociación. Aparece, y este es el símbolo de la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y esta la firma del armisticio o la rendición y claudicación de Japón ante Estados Unidos, ante el general MacArthur. Y esta es la Guerra Fría, lo que era la URSS, la Unión Soviética, y lo que eran los estados alrededor de Estados Unidos. Esto llevó a una serie de desarrollos de conflictos que tienen un hito temporal de terminación, que es la caída del muro de Berlín. Hoy por hoy está sucediendo una cosa que es terrible, pareciera que vamos en contravía de la lógica y de la racionalidad. Después de la pandemia, se ha venido incrementando la inversión militar en el mundo, sabiendo que hay diferentes competidores para diferentes tipos de segmentos o de escenarios. ¿Cómo no hablar de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China, de Rusia, de agrupaciones como la OTAN? Pero pilas, hay que reconocer que es Estados Unidos quien sigue siendo de lejos el principal proveedor y consumidor de armas en el mundo. Alguien dirá, bajo la óptica y la lógica de la geopolítica, es que él sí tiene que defender y él sí tiene que cuidar. Por eso es hoy el imperio dominante en el planeta, gústenos o no nos guste. El gran peligro latente es el de la autodestrucción. Y entonces las inversiones se hacen en submarinos, se hacen en portaaviones, se hacen en aviones militares de unos espectros impresionantes, se habla de misiles transcontinentales. Pero todo esto está acompañado también de unas nuevas realidades, y unas nuevas realidades que nos hablan de las guerras del siglo XX, ya en el 2000, como estamos, donde se habla, por ejemplo, de las guerras del futuro,
en términos de recursos, donde se habla por las guerras del agua, de las guerras de los recursos, de las guerras climáticas, donde gracias al desarrollo tecnológico de telecomunicaciones, de software, de inteligencia artificial, de procesadores más rápidos, nace la ciberguerra. Las guerras futuras definitivamente son robotizadas y el mundo está subestimando la capacidad de una ciberguerra. Ustedes ven o han sentido y de pronto hasta hemos padecido que hay ataques en pequeña escala de hackeos a la infraestructura de computación de entidades públicas o privadas. Pues pilas, si eso es en pequeña escala, y acuérdense la que vivimos recientemente, ¿cómo será a gran escala? ¿Cómo será en esa discusión que se hackee en un solo día todas las bolsas de valores del mundo? ¿Cómo será que se hackee en un solo día los bancos centrales del mundo? ¿Cómo será que se hackee en un solo día, por ejemplo, las entidades encargadas de los impuestos en todos los países? Sería el caos, fácilmente, y algunos autores y pensadores lo califican como el regreso, en términos de escenario, a la edad de piedra. Estamos hablando de que hay especializaciones de hackers, de que hablamos de niebla de guerra, o sea, simplemente son aviones o instrumentos no tripulados que son manejados a distancia y que van por objetivos muy puntuales, como los que vemos acá. También hablamos de cosas que antes parecían como increíbles, ¿no? Antes era muy normal que la guerra fuera entre personas, después entre familias, después entre estados, pero ahora resulta que también hay guerras, comillas, dentro de las tantas que vimos, entre empresas y estados. Entonces la Exxon y Rusia hoy están peleando por unas concesiones que le había dado la Unión Soviética a Exxon desde hace mucho tiempo. Pero estamos hablando del conflicto y la puja que hay entre Google en China y el gobierno chino por la libertad de expresión. Y estamos hablando del gran riesgo que se tiene cuando entidades manejan grandes cantidades de datos individualizados, porque manejados bien no hay problema, pero si de pronto eso se vuelve una herramienta para presionar a los otros individualmente o entregar grandes volúmenes de información que podrían llegar a ser manipulados para satisfacer ciertos intereses, pues la cosa sí es distinta. Hoy se habla de Apple, que tiene un conflicto con el FBI, puesto que no quiere entregar Apple en la posibilidad de que desde los celulares se identifiquen y se ubiquen a las personas, aun cuando haya argumentos muy loables como es la protección, la seguridad, prevenir cosas contra el terrorismo y cosas de eso, ¿cierto? Pero pilas que es que hoy estamos en una dicotomía muy tenaz. Estamos hoy en un conflicto. Todos tenemos derecho a la información, pero todos reclamamos derecho a la privacidad de mi información. Entonces, ¿eso cómo se come? Pues muy complicado. Los conflictos bélicos del siglo XX, uno habla de la Primera, Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Les voy a dar simplemente un brochazo de los conflictos reconocidos por las autoridades mundiales en el siglo XX, porque es que cada día hay un conflicto. Dice este pensamiento en latín: si vis pacem, para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una máxima latina derivada de una frase del escritor romano Vegecio. No nos vamos a detener aquí ni mucho menos, pero ahí está la presentación y esta imagen que es muy triste. El niño disfrazado de soldadito, con juguetes de soldados armados al lado y dándole disque cuerda a la paz. Cualquier parecido, cualquier coincidencia con la realidad que vivimos en Colombia, pues dejémoslo en coincidencia. Miren lo que se viene aquí. Este es el listado de todos los conflictos organizados cronológicamente el siglo pasado. La guerra del Acre, el bloqueo naval a Venezuela, la guerra de Totoposte, la guerra ruso-japonesa,
el alzamiento de Pascua, la Primera Guerra Mundial, la expedición punitiva contra Francisco Villa, la Revolución de Octubre, el levantamiento espartaquista, la guerra greco-turca, la guerra polaco-soviética, la guerra de Koto, la guerra civil paraguaya, la guerra cristera, la Segunda Guerra sino-japonesa, la guerra de invierno, la guerra del Pacífico, la guerra civil paraguaya, la rebelión malgache, la guerra civil durante el mandato de Palestina, la guerra indo-pastiné en 1947, no en la mitad del siglo pasado, la guerra árabe-israelí, la guerra civil de Costa Rica en el 48, la guerra de independencia de Argelia, la guerra de Vietnam, la guerra del Sinaí, el conflicto armado interno en Colombia, nosotros calificamos ahí, la guerra sino-india, la crisis de los misiles de Cuba, vamos en el 62, la guerra de Dhofar, la guerra civil de Rhodesia, la guerra civil de Nigeria, la guerra civil de Camboyana, la guerra del fútbol, la guerra indo-pakistaní, la guerra de Yom Kippur, la invasión de Chipre, la guerra civil etíope, la guerra civil angoleña, el operativo independentista de Argentina y las Malvinas, el conflicto camboyano-vietnamita, la guerra civil mozambiqueña, la guerra Uganda-Tanzania, la revolución iraní, la guerra civil de El Salvador, la guerra civil ugandesa, la guerra de las Malvinas, la guerra del Líbano, la invasión de Grenada, la primera guerra del Alto Caraballo, invasión estadounidense de Panamá, la primera guerra con civil liberiana, la guerra civil de Ruanda, que fue tan horrible, la guerra de Transnistria, la guerra de Bosnia, la guerra civil de Tayika, la primera guerra chechena, la guerra de Canepa, la primera guerra del Congo, la segunda guerra civil liberiana y la segunda guerra chechena. ¿Cómo les parece el escenario pacífico donde vivimos el siglo pasado? Y no hemos entrado en este. Déjenmelo para más adelante. Quien diga, quien sostenga que la especie humana es una especie pacífica, yo no sé para dónde está mirando. No sé para dónde está mirando, porque la realidad muestra una cosa completamente distinta. Este es el mapa de los países en conflictos hoy: Afganistán, Azerbaiyán, Colombia, Egipto, India, Irak, Libia, Malí, Marruecos, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Turquía, Palestina, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Siria, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Yemen. Pero también tenemos otra forma de ver el escenario, otra arista, que son los principales países con guerras y conflictos y las principales potencias que impulsan esas guerras. Estas son las 15 principales crisis humanitarias que marcan el 23 con rezagos en el 24. Terrible, esto es la tragedia humana, esto es el llevar a la postración y a la indignidad la condición del humano. Esto también es una cosa importante, y es que los conflictos se pueden llegar a prever. Y a principios del año se reúnen las grandes potencias en el Foro Económico Mundial en Davos. Y hay un documento que yo se lo recomiendo, que esperan todas las aseguradoras del mundo, y es cuáles son los principales riesgos que las potencias ven del mundo, sabiendo que esas potencias que se reúnen allá, que son 10, son el dueño del 80% del PIB del planeta. O sea, esto merece ser visto. Por último, y para terminar esta sesión, si nos descuidamos, si seguimos aplicando la lógica de la ilógica, la razón de la sinrazón, si seguimos aplicando nuestros conocimientos y la tecnología en función de la destrucción, pues lo más seguro es que estos 4 bichos que parecen tan repugnantes serán quienes hereden el planeta debido a civilizaciones como la nuestra con falta de grandeza. Mil gracias. Esta es la primera sesión. Nos vemos en la segunda. Un muy fuerte abrazo.